Hola, ¿qué tal amigos? ¿Cómo están? Hoy tendremos nuestro episodio número 4 de nuestra serie de Gálatas. Así es, hoy estaremos analizando el capítulo 3, versos 20 al 29 y 4, 1 al 7. ¿Cómo estás, amor? ¿Qué cuentas? Estoy contenta de estar nuevamente aquí para poder desarrollar este audio podcast, y es cada 15 días que estamos hoy realizando. Y bueno, estamos dando lectura a la carta a los Gálatas, que está muy interesante, queridos amigos. Y bien, vamos a comenzar con la lectura. Nos quedamos en el verso 19 y hoy nos toca el verso 20, cuando Pablo comienza a hablar de un mediador. Ahora bien, un mediador es de ayuda si dos o más partes tienen que llegar a un acuerdo. Pero Dios, quien es uno solo, no usó ningún mediador cuando le dio la promesa a Abraham. ¿Hay algún conflicto entonces entre la ley de Dios y las promesas de Dios? De ninguna manera. Si la ley pudiera darnos vida nueva, nosotros podríamos hacernos justos ante Dios por obedecerla. Pero las Escrituras declaran que todos somos prisioneros del pecado, así que recibimos la promesa de libertad que Dios hizo únicamente por creer en Jesucristo. Antes de que se nos abriera el camino de la fe en Cristo, estábamos vigilados por la ley. Nos mantuvo en custodia protectora, por así decirlo, hasta que fuera revelado el camino de la fe. Dicho de otra manera, la ley fue nuestra tutora hasta que vino Cristo. Nos protegió hasta que se nos declarara justos ante Dios por medio de la fe. Y ahora que ha llegado el camino de la fe, ya no necesitamos que la ley sea nuestra tutora, pues todos ustedes son hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús. Y todos los que fueron unidos a Cristo en el bautismo se han puesto a Cristo como si se pusieran ropa nueva. Ya no hay judío ni gentil, esclavo ni libre, hombre ni mujer, porque todos ustedes son uno en Cristo Jesús. Y ahora que pertenecen a Cristo, son verdaderos hijos de Abraham. Son sus herederos y la promesa de Dios a Abraham les pertenece a ustedes. Piénselo de la siguiente manera. Si un padre muere y deja una herencia a sus hijos pequeños, esos niños no están en mejor situación que los esclavos hasta que se hagan mayores de edad, aunque son los verdaderos dueños de todas las posesiones de su padre. Tienen que obedecer a sus padres, sus tutores, hasta que cumplan la edad establecida por su padre. Eso mismo sucedió con nosotros antes que viniera Cristo. Éramos como niños, éramos esclavos de los principios espirituales básicos de este mundo. Sin embargo, cuando se cumplió el tiempo establecido, Dios envió a su Hijo, nacido de una mujer y sujeto a la ley. Dios lo envió para que comprara la libertad de los que éramos esclavos de la ley, a fin de poder adoptarnos como sus propios hijos. Y debido a que somos sus hijos, Dios envió al Espíritu de su Hijo a nuestro corazón, el cual nos impulsa a exclamar: Abba, Padre. Ahora ya no eres un esclavo, sino un hijo de Dios, y como eres su hijo, Dios te ha hecho su heredero. Muy bien, aquí estamos concluyendo con la lectura y queremos volver a repetir, porque la base de la sabiduría es la repetición. Vemos que aquí Pablo aún tiene en su mente las tradiciones que trajo de su pueblo judío con respecto a la propiciación y la remisión de pecados por medio de un sacrificio. Él aún mantenía esa creencia de que Dios había enviado a Jesús para morir por los pecados del mundo. Sin embargo, cuando va pasando el tiempo, nos damos cuenta que Pablo va creciendo en su conocimiento
y en su camino de búsqueda y va madurando espiritualmente y él va teniendo otros conceptos y de esa manera va descartando ya lo viejo. Entonces, debemos aclarar eso para que no haya nueva confusión. Así lo entiendo yo y así quería explicárselos a ustedes. Lo otro que tenemos que destacar es que aquí el pueblo de Gálatas o la comunidad de Gálatas estaba siendo bombardeada por judaizantes. Y Pablo en su carta es bien fehaciente de que la ley los mantenía presos, o sea que el legalismo los mantenía presos y sin poder tener libertad. Entonces, cuando llega el mensaje del Cristo es el que libera. Y eso realmente quiso tratar de explicar Pablo. Pero como decía, él aún estaba con sus costumbres y tradiciones que había arraigado de su pueblo judío. Así es. Y bueno, aquí Pablo está tratando de explicarlo para que lo puedan entender. Vemos que supongo que había muchos, en ese tiempo había muchos sinceros que buscaban agradar a Dios, ¿no? Y por eso es que Pablo trataba de explicar parte por parte. Vemos aquí también que él les dice, ¿no? O sea, como si la ley puede darnos vida nueva, entonces nosotros podríamos hacernos justos ante Dios por obedecer nada más. ¿M? Pero no es así, ¿no? Ahora, también él explica, ¿no? Que las escrituras dicen que todos somos prisioneros del pecado. Ahora, también él está explicando aquí de lo que vino a ser Jesús a esta tierra. Él está explicando detalladamente cada cosa porque él estaba muy preocupado, porque ellos estaban muy afanosos por cumplir la ley y hacer cumplir la ley, como dijimos también el episodio anterior, ¿no? Y eso es lo que pasa justamente hoy en todas las religiones. Eso es lo que pasa hoy, queridos amigos. ¿Por qué? Porque cada religión ya tiene doctrinas establecidas en cada denominación y se las lleva a otras personas. Van los misioneros o como se les diga. Algunos van de casa en casa, otros van a sus amigos, otros viajan a otros lugares, pero ya tienen sus doctrinas, ¿no? Claro, establecidas, pero así como ellos lo entienden o lo adaptan a la Biblia, ¿verdad? Entonces, por eso es que Pablo les trataba de explicar y decirles, ¿no? La ley ya fue abolida. ¿Por qué? Porque fue un guía, tal vez hasta que conociéramos a, a Jesús o al Padre por medio de Cristo. Porque Jesús cuando Él vino, les decía a los sacerdotes, a los líderes religiosos, ¿qué les decía? Ustedes no conocen a mi Padre. Muchas veces los reprochó porque veía su corazón tan duro que ellos tenían porque eran enceguecidos por esa frialdad de cumplir la ley y hacer cumplir la ley. Podrían ver morir a una persona, a un animal, y ellos no levantaban ni un dedo para poder ayudar. ¿Por qué? Porque estaban cumpliendo la ley que supuestamente Dios, nuestro creador, nuestro Dios de amor, les había dado. Sí, coincido totalmente con lo que estás manifestando allí, amor, y es algo que nuestros amigos quizás se preguntarán. Entonces, cuando Pablo habla de la ley y habla de la fe, ¿qué está queriendo decir? Son símbolos o son metáforas que está utilizando, amigos, Pablo, para referirse a los 10 mandamientos o la ley de Moisés, que está incluido los 10 mandamientos, con lo que es la ley del espíritu o la ley de la creación.
o la fe en la creación o el Cristo interno, ¿no? Y hay algo que quisiera compartir, amor, si me permites, es un pasaje que está en 2 de Corintios, el capítulo 3, versos 7 en adelante hasta el 16. Y este Pablo que les voy a leer ahora, que no soy yo, sino que es el Pablo del futuro, el Pablo de Tarso, que ya conociendo un poco más acerca del Cristo, desmenuza un poco más esto. Y dice allí: y si el ministerio de muerte grabado con letras en piedra fue con gloria, tanto que los hijos de Israel no pudieron fijar la vista en el rostro de Moisés, a causa de la gloria de su rostro, la cual había de perecer, ¿cómo no será más bien con gloria el ministerio del Espíritu? Porque si el ministerio de condenación fue con gloria, mucho más abundará en gloria el ministerio de justificación. Porque aún lo que fue glorioso no es glorioso en este respecto en comparación con la gloria más eminente. Porque si lo que perece tuvo gloria, mucho más glorioso será lo que permanece. Es algo que quería aclarar ahí. Cuando se refiere a este verso, en griego dice: lo que está por extinguirse tiene más renombre, cuanto más renombre tendrá lo que va a permanecer. O sea, quiere decir, lo que tuvo gloria anteriormente, cuánta más gloria tendrá lo que va a permanecer. Eso se está refiriendo a la diferencia entre el antiguo pacto y el nuevo pacto. Y luego dice: así que teniendo tal esperanza, usamos de mucha franqueza, y no como Moisés, que ponía un velo sobre su rostro para que los hijos de Israel no fijaran la vista en él, a fin de aquello que había de ser abolido. Pero el entendimiento de ellos se embotó, o sea, se petrificó. Y miren lo que pasó. Porque hasta el día de hoy, cuando leen el antiguo pacto, les queda el mismo velo, no descubierto, el cual por Cristo o por el Cristo es quitado. Y aún hasta el día de hoy, cuando se lee a Moisés, el velo está puesto sobre el corazón de ellos, o sea, sobre su mente, su entendimiento. Pero cuando se conviertan al Señor, el velo se quitará. Este tipo de conversión que habla al final se refiere cuando despierten, cuando salgan del letargo, del sueño que los tenía Jehová, el Dios impostor, que les tenía en esa época a ellos con la ley, con los mandamientos, con todas esas ordenanzas frías y vacías que daban por consecuencia la muerte. Y si se fijan, la mayoría de las muertes del Antiguo Testamento es por cumplir una ley. Entonces ahí vemos que esta ley no puede ser eterna, no puede ser la ley de Dios, sino la ley de un Dios, un Elohim impostor, que vino a hacerse pasar por Dios, que ya lo hemos denunciado mucho en este canal, y que les impuso sus ordenanzas y sus leyes para mantenerlos confinados, para mantenerlos controlados y para no dejar que tengan libertad. Así es. Y como vemos, en esta parte de Corintios, donde Pablo está explicando, se ve muy claro, ¿no? Aún más lo aclara lo que estamos leyendo en Gálatas, queridos amigos. Si ustedes se dan cuenta, vamos a hacer la comparación, ¿no? Aquí en los Corintios ya él habla más claramente, ¿no? Como dijo Pablo, como dijiste, ¿no? Quizás así como nosotros estamos en conocimiento del Creador, así también Él estaba en ese conocimiento, iba creciendo su entendimiento. Entonces, podemos ver, queridos amigos, que Pablo estaba invitando a poder ser libres, ya no ser esclavos, ni tampoco a ser esclavos a los demás, porque lamentablemente desde ese tiempo, en ese tiempo, el día de hoy, hay muchos esclavos dentro de las denominaciones, pero son felices prácticamente, entre comillas, siendo esclavos de leyes, de doctrinas
que son de hombres, para beneficio de las mismas instituciones. Yo recuerdo que eso me decían a mí mis amigas, pero no lo entendía. Cuando llegó la pandemia, Por el velo. claro, cuando llegó la pandemia y entonces empezamos a buscar a ver cuál es ese Dios tan bueno que no castigará, que esto, y se fue abriendo el entendimiento y vamos viendo que solamente todo lo que habíamos creído era doctrinas hechas por hombres con intenciones que no son eh, favorables para el ser humano, para nosotros, para vivir felices y libres, ¿no? Porque no es necesario guardar esto para poder ser feliz ni hacer feliz a los demás. Ser buena persona, ser un ser humano, así como nos mostró Jesús. Bueno, lo poco que conocemos que Jesús nos mostró, creo que es mucho. Es mucho ayudar al ser humano. Y hay mucha gente despertando y analizando todo antes de creer, de decidir creer en tal cosa. Sí, lo que estaba tratando allí de explicar recién, amor, es que muchas personas viven en una cárcel mental sin darse cuenta, o impuesta por ellos mismos, o impuesta por un sistema religioso o un sistema del cual nosotros vivimos. Y es muy importante lo que tú dices porque esos hombres que impusieron estas leyes fueron enseñados por los Elohim. Y no solamente vinieron a Israel, estos seres extraterrenos vinieron por todo el mundo y establecieron su dominio para controlar y esclavizar. Yo recuerdo que hace poco conversamos, ¿te acuerdas, amor? Que te decía que Jehová decía que este pueblo es duro de cerviz y yo te decía que cerviz quiere decir duro de esclavizar. O sea que estos seres trataban de esclavizar a las personas, a los seres humanos, y no hacer que puedan despertar en su espiritualidad el Cristo interno, que les daría esa fuerza, ese poder para poder contrarrestar estos engaños y a estas estratagemas que tienen estos seres, ¿no? Pues sí, cuando nosotros eh, conversamos con ese creador que tenemos aquí dentro y analizamos cada actitud, cada acción que tenemos, nosotros vamos conociendo también más al creador. ¿Por qué? ¿Y tenemos ganas de hacer algo malo? No, tenemos de hacer cosas, ganas de hacer cosas buenas, no malas, ¿no? Entonces, em, es así, queridos amigos, que les invitamos también a ustedes, que ustedes puedan analizar, ¿no? Leer, analizar, em, tal vez conversar con ese Dios creador y vamos a tener experiencias diferentes y vamos a tener tranquilidad y paz y no angustiados por no cumplir esto, por no poder cumplir tal cosa, por no poder ser un buen cristiano si no hago tal cosa. Eso no es así. Eso lo entiendo hoy. Sí, así es, amor. Y para terminar, quiero decir de que cuando Jesús estuvo en esta tierra, cuando el Maestro Jesús nos enseñó acerca de la regla de oro, ¿no? No hagas a los demás lo que no quieres que te hagan a ti. O sea, estaba hablando de ser compasivo, de ser atento, de no ser vengativo como era este ser Jehová y todos sus secuaces. Pero el mensaje de este episodio que quiero que se queden, amigos, es que ya somos libres. Ya hemos despertado los que hemos salido de un sistema religioso, los que hemos adquirido conocimiento.
estelar, el conocimiento de la creación, ya somos libres como humanidad. Y eso es lo que la creación quiere, lo que Dios quiere. Que nos sintamos libres y experimentemos esa libertad y podamos conectar con la verdadera espiritualidad. Y eso no tiene nada que ver con hacer rituales, hacer cierta oración acá, cierta oración allá, hacer cierto ayuno, no, eso todo este tipo de rituales viene del fanatismo, de la religión, de la imposición de estos dioses impostores a la humanidad. Pero quédense con que Jesús nos trajo, podemos decir, el código del despertar. Y el despertar quiere decir que vamos a comenzar ese despertar. No nos consideramos despiertos, pero estamos en camino a eso. Y cada uno de nosotros tenemos asegurado ese despertar colectivo que llegará al final. Y volveremos a estar unidos, como fue al principio en las humanidades primeras, y también junto con el Creador y la creación. Y recuerden, queridos amigos, que también pueden ustedes darle lectura, ya analizando estos versos, estos capítulos que estamos dando lectura en estos episodios de podcast. Está muy, muy interesante. Ahora nos hemos quedado en el verso 7 del capítulo 4. Ustedes pueden seguir leyendo y se van a encontrar con muchas sorpresas. Eso es todo por el momento, amigos. Les agradecemos por habernos escuchado hasta acá. Si son nuevos en este canal, les invitamos a suscribirse, a regalarnos un like para que de esa manera sea compartido este contenido a otras audiencias, y también que activen la campanita de notificaciones para que no se pierdan ninguno de nuestros programas, estudios y podcasts. Nosotros nos despedimos hasta el próximo podcast, y al final de aquí le dejamos los podcasts anteriores para que no se los pierdan y sigan con esta temática. Denle click y nos vemos por ahí.